Muy bien, vamos a orar para dejar ya todo este tiempo en manos de Dios. Oramos. Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque nos permite, Señor, un domingo más, Señor, poder venir a tu iglesia, Señor, poder reunirnos con los hermanos, Señor, poder cantarte, alabarte como lo vamos a hacer ahora, Señor, y también luego poder escuchar acerca de tu palabra y aprender más acerca de ti, Señor. Gracias por este hermoso día que nos regalas, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar en calor y a poner nuestras voces también con la primera canción, que es una canción conocida, que es La Alegría. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas en nuestra vida que van a cuestionar la existencia de Dios, o personas que no creen en Dios, pero nosotros bien sabemos que en el momento que Cristo entró en nuestro corazón, Él transformó nuestra vida, literalmente lo sentimos dentro nuestro y vemos cómo Él nos guía, nos da el entendimiento de su palabra y sabemos que nuestro Dios es un Dios real, un Dios que existe. Nosotros, pero que también tenemos que estar nosotros firmes en Él para poder sentar defensa ante cualquier persona que se oponga o que quiera hacer tambalear nuestra fe, ¿no? Por eso, pensando en esto, en la importancia de estar firmes en la palabra, pasamos a la siguiente canción, que es justamente Aquí estoy firme. El dolor se quiere
temor cuando tieso y firme tu amor. Vence el temor cuando tieso y firme tu amor. Vence el temor cuando tieso y firme. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Le voy a pedir a Marquitos si puede orar por la ofrenda. Oramos. Dios, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Te agradecemos por este tiempo que podemos compartir, Señor. Gracias porque podemos venir, Señor. Gracias porque traes, Señor, caras nuevas, Señor, también. Te pedimos, Señor, que tú los estés bendiciendo, Señor. Y te pedimos ahora por este tiempo de ofrenda, Señor, sabiendo que es un privilegio, una oportunidad que tenemos, Señor, de darte un poco de todo lo que nos das, Señor. Que si podemos dar, Señor, es porque tú te estás supliendo nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres el dueño de todo, Señor. Te damos gracias porque eres el Creador y nuestro Salvador, Señor. Te damos gracias por todo, te pedimos por este tiempo, Señor, y lo que queda para Señor. En nombre de Jesús, amén. Ahí va a estar pasando Andy. Bien, para las personas que no, si hay personas que nos visitan por primera vez, como siempre decimos, no es obligación poner una ofrenda, simplemente es algo que como iglesia aportamos también para también que la iglesia crezca y también los gastos que conlleva, ¿no? Acabamos de cantar recién una canción que habla en Tiesto y Firme, y la canción decía las mentiras no me atraparán, y en una parte cantábamos sin miedo mi pasado dejo atrás, ¿no? Y también pensando en eso, ustedes cantemos ya la última canción, que es Fija tus ojos en Cristo. Llenos de gracia y amor, vino de verdad, sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Vamos a orar una vez más para pasar el siguiente tiempo. Oramos. Señor Padre amado, Señor, gracias por este tiempo que pudimos cantarte y alabarte, Señor. Pedirte ahora, Señor, que nos ayude, Señor, a fijar nuestros ojos en ti, ahora en tu palabra, Señor, a prestar atención, Señor. Quita de nosotros también cualquier distracción que haya, Señor, cualquier preocupación que haya en nuestra mente, y para poder enfocarnos primeramente en tu palabra, en lo que tú tienes para enseñarnos el día de hoy, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, y poder llevarlo a la práctica en nuestra vida. Dejamos ya este tiempo en tus manos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bien, ahí mientras los músicos van bajando, va a pasar Fernando, sin más, a compartirnos la palabra el día de hoy. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Disculpen
Son todas innovaciones que se hacen en la iglesia y bueno, eso es importante porque vamos avanzando con respecto a esto. Estamos en tiempos de agregar la tecnología. Discúlpenme mi ineptitud con respecto a eso, pero bueno, vamos de acuerdo a los tiempos, vamos amoldándonos. Bueno, antes que nada, dar gracias a Dios por estar acá. Siempre es un privilegio poder abrir la palabra de Dios y tener la libertad de poder expresarla en tiempos tan difíciles, en que en estos momentos, en otros lugares, no se puede predicar la palabra de Dios libremente, como ya habrán escuchado en algunas informaciones. Se está continuamente, como por ejemplo en Estados Unidos, en un ataque abierto a la palabra de Dios. Pero gracias a Dios porque tenemos aquí en Argentina esta libertad de poder expresar lo que fundamentalmente cree la Iglesia de Marcos Paz, que es en la palabra de Dios. Y hacemos todos estos mensajes siempre basándonos en la palabra de Dios. Ahí, como recién dijo Lucas, vemos caras, personas nuevas. Y bueno, esperemos que no solamente darles la bienvenida, sino que, bueno, a partir de ahora van a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Nos regimos por lo que dice la Biblia. Recordemos cuál era el tema de este mes, que hoy es el último domingo, que era pequeñas cartas con grandes mensajes. Y hoy me tocó, por culpa de Sergio, yo elegí. Tocó una carta que no solamente habla de la hospitalidad, que hemos tratado domingos anteriores, que es la primera carta y segunda y tercera carta de Juan. Vamos a estar hablando ahora sobre el libro Judas, la epístola de Judas. Es una epístola muy compleja, que no va a estar hablando de muchas situaciones y es más actual de lo que ustedes piensan. La palabra de Dios dice su palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios vamos a demostrarlo una vez más hoy, si hace falta demostrar, seguro que no, para que lo conocemos, que la carta de Judas es muy actual. Pero antes vamos a encomendarnos al Señor, como siempre hacemos, para que hoy sea predicado el Evangelio y no solamente eso, sino que sea expuesta la palabra de Dios. Guíanos en este. Vamos a orar y vamos a pedirle guianza al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu palabra, damos gracias por este libro de Judas, que nos ayuda a abrir los ojos, Padre Celestial. Y Padre amado, te pido que obres en mi corazón, obres en mi boca, Padre, a través de tu Espíritu Santo, para que todo lo que diga sea de parte tuya. No estoy aquí, Señor, con sabiduría humana, sino estoy aquí por la pura voluntad de Dios, por tu pura voluntad, Señor. Así que estoy, gracias, Padre Celestial, porque tu gracia ha sido inundada en mi corazón. Y bueno, y te pido que cada palabra que salga de mi boca sean expresadas a través del Espíritu Santo, sean sopladas por el Espíritu Santo. Guíanos en este tiempo, así como Judas, Señor, utilizó, Señor, y en su lenguaje todo lo que decía el Espíritu Santo, lo mismo lo quiero hacer yo en este día. Guíanos en este tiempo, en el nombre puro y amado de Cristo Jesús, dándote las gracias por todo esto. Amén. Muy bien. Generalmente cuando varios autores de la Biblia tienen varias divisiones en Judas. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a hacerlo un poquito más compactado, más simple, para poder entender. Este mensaje va a constar de una introducción, que vamos a averiguar quién es el autor, Judas, para que lo tengamos un poquito claro, que va a partir del versículo número 1 y el versículo número 2, allí está la introducción de la epístola, lo vamos a tomar en esa división. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo,
hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Bueno, para averiguar quién es el escritor no hace falta mucho, porque dice que es hermano de Jacobo. Ahora, el problema es saber quién es Jacobo. A ver, ¿quién me pueda responder quién es Jacobo? Que sería Santiago, en realidad. ¿Quién sería? Hermano de Jesús. Exactamente. Y el escritor de la epístola de Santiago. Por consiguiente, era el pastor de la iglesia de Jerusalén. No era apóstol, era un discípulo del Señor, pero era el pastor de la iglesia más grande, de la iglesia madre, donde saldrían todos los misioneros. Él era el pastor de esa iglesia. No era apóstol, pero era discípulo del Señor y era pastor de esa iglesia. Un hombre con principios, un hombre que no se sabe mucho, excepto por lo que dice. No vamos a estudiar la vida de Jacobo ni la vida de Santiago en este momento, es de su hermano, de Judas. Era un hombre muy influyente en Jerusalén. Son de la clase de personas que trabajan por detrás de las personas que eran los apóstoles. Pero él ejerció una influencia muy grande. Por ejemplo, en la vida de Pablo. Jacobo, Santiago, era una autoridad espiritual para Pablo. No lo vamos a determinar, pero hay figura primera de Corintios, capítulo 15, habla que da un detalle Pablo que no aparece en otra parte, que cómo lo escribe Pablo, porque seguro que se lo dijo Jacobo a esto, que se le apareció a Jacobo, el Señor se le apareció a Jacobo. Genealógicamente, Jacobo vendría a ser el que le seguía al Señor, Santiago, y tuvo una enorme influencia en la familia de María, de José y de María, que eran los papás naturales del Señor Jesús. Tuvo una gran influencia. No vamos a hablar de todo eso, pero vamos sí para demostrar que era medio hermano del Señor Jesús, Judas y Santiago. Vayamos por favor a Mateo capítulo 13, 55. Vamos a utilizar mucho la palabra de Dios. Mateo 13, 55, para reafirmar lo que se está diciendo con la palabra de Dios. Mateo 13, 55. ¿Estamos todos allí? ¿Sí? ¿Estamos todos? Muy bien. Dice Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Se están refiriendo a José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Ahí aparece José, Simón y Judas. Así que Judas sería de los varones el más chico, el escritor de la epístola de Judas. No es Judas, por supuesto que no era Judas Iscariote, ni Judas Tadeo, que eran los discípulos del Señor y apóstoles después posteriormente. Judas era el medio hermano del Señor, el que escribe la epístola. Ahí la palabra de Dios lo declara. Muy bien, vamos estrictamente a la epístola sin perder más tiempo. ¿De qué nos exhorta? ¿De qué nos advierte Judas? Bueno, de tres cuidados muy importantes que tiene que tener la iglesia actual. La iglesia de esos tiempos, en la cual fue escrita la epístola, que fue aproximadamente entre el 68 y antes de la destrucción de Jerusalén, porque muy posiblemente Judas pertenecía a la iglesia de Jerusalén, estaba con su hermano allí como colaborador, no se sabe exactamente, eso no se aclara aquí en la epístola, pero de seguro que estaba en la iglesia de Jerusalén. Así que la carta fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén. Y si la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, cosa que no se menciona ni en la epístola de Santiago, ni en la epístola de Judas, se menciona eso. Entonces es muy posiblemente que sea años anteriores. Así que se piensa,
aproximadamente, que esta carta fue escrita en el año 66, 68 aproximadamente, después de Cristo, por supuesto. El primer cuidado que Judas es el saber contender por nuestra fe en Cristo. Y esto lo vamos a estar viendo en el versículo 3 y 4 que vamos a estar leyendo ahora. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Y ahí comienza con el otro tema principal, que es la apostasía. Eso es una de las razones por qué esta epístola es tan actual. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Allí dice, han entrado encubiertamente. En los tiempos de Santiago, en los tiempos de Judas, allí en la iglesia de Jerusalén, habían filtrado personas que después vamos a entrar en la descripción de los apóstatas. ¿Qué es una persona apóstata? Vayamos vamos a hacer énfasis en la palabra contender. ¿Qué significa contender? ¿Qué quiere dar el significado que quiere dar Judas acá? Esa palabra aparece también vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice así Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Dice, no debe ser contencioso. Bueno, acá la palabra contencioso tiene otro significado. La palabra contencioso acá significa pendenciero. Persona que le gusta entrar en pleitos. Y eso no es exactamente lo que nos está aconsejando Judas. Contender aquí, Judas da un énfasis o un significado de defender el Evangelio. No está diciendo Judas, ustedes deben ser pendencieros del Evangelio. Ustedes deben ser defensores del Evangelio. Saber contender es saber defender el Evangelio, no entrar en pleito, no entrar en discusiones, no entrar en conflicto. Eso significa saber contender. ¿Cómo podemos nosotros, de acuerdo a lo que dice Judas, contender por el Evangelio, defender el Evangelio? Principalmente de lo que vos hablás, lo debés hacer. Debés demostrar que sos un cristiano. ¿Saben por qué es importante? Porque la Biblia dice que el apóstata dice pero no hace. El cristiano lo que dice lo debe hacer. Si no, no es un testimonio verdadero. En eso se refiere Judas cuando dice de hablar de contender. Vamos a otro versículo. Tito, allí nomás. 3:2. Tito 3:2. Tengamos esa, en nuestra mente, tengamos esa diferencia. Tito 3:2. El que lo tenga lo puede leer allí bien. No sé, ahí Pablo tiene el micrófono. El que lo tenga, levante la mano, por favor, para que Pablo lo sepa. Ah, muy bien, Benja, gracias. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí está. Benja, léelo de vuelta, por favor. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
Ahí está, que no sea contencioso. Eso significa la palabra que dijo Pablo, allí pero no tiene referencia a lo que está diciendo allí. Lo que pasa es que muchas veces entramos a confundir a veces términos, ¿no es cierto? Pero debemos saber interpretar la palabra de Dios y debemos entenderla. Vamos al segundo cuidado que Dios nos... Ahí está declarado que debemos contender y defender el Evangelio. Mucho más ahora que hay falsos, comillas, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Por eso lo advierte Judas. Segundo, saber comprender que Dios ejecutará sus juicios. Saber comprender que Dios ejecutará su juicio. Todo lo que está determinado en la palabra de Dios se va a cumplir, tarde o temprano. Dios es paciente, dice la Biblia. Estamos, por la gracia de Dios, en la edad de la gracia de Dios. Pero esta edad de la gracia un día se va a terminar. Y va a comenzar el desarrollo de la ira de Dios durante 7 años, que también está profetizada en Apocalipsis. Entonces, los juicios van a ocurrir. Lo particular, lo singular, es que los juicios van a comenzar por la casa de Dios. Porque así fue históricamente. ¿Me entienden cuál es la importancia de todo esto? Dios no va a comenzar con el mundo, sino va a comenzar con la casa de Dios. Y eso también no lo vamos a ver, pero también dice Pedro, en la epístola de Pedro, que él comienza con el juicio en la casa de Dios. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué va a ocurrir esto? ¿Por qué los juicios comienzan en la casa de Dios? ¿Por qué? Porque ocurrieron en la antigüedad en el pueblo de Dios. Vamos a estar viendo que los apóstatas salen de la casa de Dios, salen del pueblo de Dios, y Judas va a dar ejemplo de todo eso. Va a salir de la familia de Dios, entre comillas. Por eso tenemos que comprender que estos juicios se van a desarrollar. Vamos a Judas, por favor. Ahí lo dice, alguien que me pueda leer, versículos 5 al 7. Ahí está, gracias Carlos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo y sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. 7 también. 7, por favor, gracias Carlos. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahí está. Versículo 5 dice, al final, ¿qué había pasado? El Señor liberó al pueblo de Israel. Pero algunos de ese pueblo, dice la Biblia, dice Judas, y lo dice la Biblia, no creyeron. Eso es muy particular. Es decir, no les alcanzó que Moisés haya abierto el mar rojo y que hayan pasado por ahí. No creyeron en el poder de Dios. No creyeron en la protección de Dios. No creyeron que Dios los alimentaría en el desierto por 40 años. No creyeron, dice Judas. ¿En dónde está eso, hermano? Vayamos, por favor. Vamos a un versículo muy conocido en 1 Corintios. Por eso digo que el juicio sale primero del pueblo de Dios. Acá lo va a estar demostrando Pablo. 1 Corintios capítulo 10.
versículo 9 y 10. Lo voy a leer yo para que ustedes comprendan. Estamos todos en 1 Corintios capítulo 10, 9. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Allí Pablo toma algo que aparece en la palabra de Dios, en lo que el judío llama la Torá. Allí aparece lo que dice y relata la palabra de Dios. Ahora sí, alguien que me busque, por favor, Éxodo 12, 23. Allí el que lo tenga, levanta la mano, así lo paro, lo ve. Y otro hermano que me lea Números 21, del 6 al 9. Allí vamos a ver de los ejemplos que Pablo dio en 1 Corintios capítulo 10. Mi esposa Silvia va a leer entonces Éxodo, amor, del 12, versículo 23. Éxodo 12, 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí está. Eso pasó cuando el Señor ordenó al pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, que tocaran con sangre. ¿Qué significa eso? Eso es la Pascua judía, la Pascua que nosotros también celebramos, es que con la aspersión de sangre no iba a entrar el heridor. Era el ángel vengador que entraba en cada lugar para aquellos que no tenían puesto en lo dintel la sangre. Eso significa espiritualmente una cosa. Todos los creyentes somos salvos por la sangre. Tuvo que morir alguien por nosotros en un sacrificio. Esa sangre representa el sacrificio de Cristo. Por eso el heridor no entraba en ese hogar de los judíos. Era el Señor y allí Moisés le está diciendo al pueblo judío, no le está diciendo en los dinteles de la casa de los egipcios, sino en el pueblo judío. Aquel que no tenía pintado, que no creyó en la promesa de Dios, de esa sangre pintada en el dintel, iba a entrar el heridor e iba a matar a esa familia, lo iba a destruir. ¿Están entendiendo? El otro hermano que me pueda leer, por favor, Números 21, del 6 al 9. Esto está escriturado en la palabra de Dios. Yo estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Números 21, del 6 al 9. No sé quién lo tiene, que levante la mano, por favor. Allí Matías, gracias, Pablo. Matías. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien. Matías, Pablo, un minutito, por favor. Léete, por favor, el versículo 6. Y Jehová envió... Y 7, 6 y 7, por favor. 6 y 7. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahí está. ¿Viste que cuando vos murmurás, lo que pasa? Dice que el pueblo había murmurado contra Dios y contra el pueblo y contra Moisés.
El pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Tengamos cuidado mucho con la murmuración. Cuando vos murmurás de la iglesia y cuando vos murmurás de la autoridad de la iglesia, estás pecando. Tengamos cuidado, hermano. Por eso Judas lo está poniendo. No caigamos en ese ejemplo de desobediencia. No caigamos en ese ejemplo de inmadurez. No caigamos en ese ejemplo de pecar contra Dios. Tengamos mucho cuidado con respecto a esto. Vayamos a Números capítulo 14. Allí vamos a ver quiénes hicieron la diferencia. Números 14, 29. Lo leo yo, no se preocupen. 14, 29. Dice así la palabra de Dios. Números 14, 29. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Lo vuelvo a leer de vuelta. En este desierto, dice Dios, dice Moisés, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Es grave el juicio que Dios hizo en el pueblo. ¿Sabe lo que significa esto? Que muchos de los que salieron de de Egipto, que tenían más de 20 años, murieron en el desierto. Porque habían murmurado. ¿Saben qué quedaron los jóvenes? Los jóvenes de 20 años para arriba. Los mayores murieron. Es grave esto, si lo vemos espiritualmente. Ese es el pecado de murmurar. Y Dios hizo juicio. Estableció su justo juicio. Tengamos mucho con el pecado cuidado con el pecado de la murmuración. Tengamos mucho cuidado cuando le faltamos respeto a las autoridades que Dios puso. Eso es lo que está diciendo Judas. Vamos a ver otro versículo. ¿Quiénes hicieron la diferencia? ¿Se acuerdan quiénes hicieron la diferencia? Ahí está. Muy bien. Gracias, Albert. Lo tenemos a Alberto ahí que nos ayuda. Vayamos a Pedro, vamos a ver que lo registre la palabra de Dios. No que lo diga una persona, sino que lo diga la palabra de Dios. Números 26, 65. Números 26, 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. De todos los que habían salido de Egipto, la mayoría, solamente quedaron 2. Es grave el juicio que Dios hace. Comprendamos esto. Pero fue un justo juicio de Dios, porque ellos murmuraron y cayeron en el desierto. Vamos a lo tercero. Debemos comprender que esto va a pasar. Por eso comienza en la iglesia. Ahora vamos a ver unas cositas. Lo tercero, no solamente debemos contender, no solamente debemos comprender. El otro cuidado que debemos tener es tener plena certidumbre que estamos en la apostasía de los últimos tiempos. Allí vamos a leer versículo 8. Perdón, yo me salté de algo que es muy importante que debemos entender. Que no vamos a entrar en ese tema, porque es un tema que dice Judas, que hay que tomarlo con mayor... porque bueno, ahí habla de Sodoma y Gomorra, que es el juicio que Dios hizo sobre ciudades gentiles que estaban en el pecado total. Sabemos que
que no vamos a entrar en ese tipo de detalle. Pero el versículo 6 dice, y los ángeles que no se guardaron en dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que han guardado bajo oscuridad de prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Saben quién es el primer gran apóstata? ¿Saben quién es? ¿Quién es? Es Satanás. Satanás fue el gran apóstata. Porque saliendo de la familia de Dios se rebeló contra Dios. Y le faltó respeto a la autoridad. Y eso arrastró a ángeles. No vamos a estar hablando de donde Judas obtuvo esto. Vamos a tomar que Judas está inspirado por el Espíritu Santo. Y Judas lo escribió, más allá que esto puede ser un párrafo, también Pablo utilizó palabras que se usaban en Grecia, utilizando palabras griegas. En 1 Corintios capítulo 15 aparece algo de eso. ¿De dónde tomó Judas esto? Bueno, Judas fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero no vamos a indagar sobre esto porque es algo que está todavía en el misterio. Porque Dios tiene sus misterios. Después algo vamos a reseñar con respecto a eso. Pero el gran líder que originó todo esto fue Satanás. Satanás fue el primer apóstata. Rebelándose contra la autoridad de Dios, con la autoridad del Supremo. Ahora, debemos saber con certeza, por eso hablo de certidumbre, que estamos en los últimos tiempos. El versículo 8 dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahí está lo que hizo Satanás. Al modo y al modelo de Satanás, dice el versículo 8 de Judas, lo vuelvo a leer de vuelta. No obstante, de la misma manera, también. No obstante, ¿qué dice Judas? No obstante, de lo que figura en el versículo 6. ¿No es cierto? De la misma manera, de esa misma manera que figura en el versículo 6, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No voy a entrar en descifrar todo lo que habla Judas porque sería muy extenso, no nos daría el tiempo. Pero ¿a qué se está refiriendo también? Fíjense el versículo 9. Gracias, Pablo. Alguien que me lea, por favor, el versículo 9. Por favor. Versículo 9 de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahí está. El arcángel Miguel, teológicamente, o la palabra de Dios, los teólogos consideran que el arcángel Miguel es el defensor del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hay diferentes jerarquías en los ángeles. Ahora, el arcángel Miguel podía haber hecho maldición porque era igual a Satanás. En jerarquía era igual, era uno igual. Pero dice que el arcángel Miguel sabía que tenía una autoridad antes que él, que era Dios. Y dice que no profirió ningún juicio contra Satanás, sino que se sometió a la voluntad de Dios. El Señor te reprenda. Se sometió a aquel que venció a Satanás en la cruz. ¿Me entienden lo que yo les digo?
Satanás no respetó la autoridad, pero el arcángel Miguel sí respetó la autoridad. Esa autoridad espiritual que representa a Dios. Por eso lo pone como ejemplo aquí Judas. No vamos a indagar mucho más allá porque, bueno, eso está en el misterio de Dios. Nosotros no conocemos exactamente todos los detalles de todo eso. Pero lo cita y es importante que lo cite Judas, porque este hecho ocurrió. No sé de qué forma, pero este hecho ocurrió. Por eso está en la palabra de Dios. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hasta ahí. Vamos a determinar primero lo que la palabra de Dios describe, lo que es un apóstata. Son delirantes. Cuando habla allí de ser soñadores, son personas que deliran. Pablo dice que deliran sobre cuestiones necias. Cuestiones que están fuera de lo espiritual. Trabajan mucho con el parloteo y creo que ustedes, si van a YouTube, hay muchos de esos, en la actualidad. Muchos burladores, algunos hacen chistes en el púlpito para llamar la atención, para adular a las personas. Hay mucho de eso, por eso esta epístola de Judas es muy actual. Son aparte, no respetan la autoridad, son naturalmente rebeldes a la autoridad. No les gusta someterse a la autoridad. No respetan la autoridad. Ellos se manejan por sí mismos. Dice, mancillan la carne. ¿Qué significa eso? Se corrompen. Pero por sobre todas las cosas desprecian la santidad de la verdad. No les gusta que le digan la verdad. Sabemos que Cristo es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Pero no les gusta hablar de la palabra de Dios. Empiezan a delirar de fábulas, dice Pablo, y de genealogías interminables para confundir a las personas, para confundir a los creyentes. Y eso se está haciendo hoy en la actualidad en la iglesia de Cristo. Hoy en la actualidad está pasando eso. Hay mucha apostasía. Porque estamos en los últimos tiempos. Por eso la palabra de Dios. Mancillan la carne. Y allí, ¿qué es mancillar la carne? Mancillar la carne es corromper la carne. Y vos no solamente descomponés tu carne cometiendo pecado. Hay muchos tipos de pecados. El pecado del orgullo, de creerte mucho más. Yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo hago lo otro. Sacarle la gloria a Dios es un pecado. Y esto en el último tiempo está pasando. Mancillan la carne con orgullo, con soberbia, con altivez. Pensando que yo aquí no soy absolutamente nada. Yo soy un mensajero de Dios nada más. Y yo debo tener cuidado, porque el peligro está aún en Marcos Paz. Yo puedo ser víctima. Sergio puede ser víctima de la apostasía. Nadie está libre. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que dice un poquito más abajo. Hay de ellos, versículo 11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, el hermano de Abel, el hijo de Adán, y se lanzaron por el lucro del error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué característica tienen estos hombres? Eran todos de la familia de Dios. Eran todos del pueblo de Dios. Caín, ¿saben qué? Era un labrador, un trabajador, una persona común. Balaam era un profeta y Coré era un príncipe de Dios. ¿Se dan cuenta que la apostasía no respeta clases sociales?
La apostasía la puede tener una persona común, la apostasía la puede tener un profeta, la apostasía la puede tener un príncipe. Eso es lo que nos advierte Judas. Tengamos mucho cuidado, porque todos nosotros podemos ser víctimas de apostasía. Y la palabra de Dios debemos estar plenamente convencidos, esto es certero que va a pasar. La Biblia dice, aquel que es fuerte mire que no caiga. Todos somos débiles ante la tentación. ¿Saben por qué? Porque somos pecadores redimidos. Personas que cometemos errores. Personas que nos vamos a equivocar. Pero está Cristo. Está Cristo, está el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Eso se contrapone contra la apostasía. Debemos ser cuidadosos de no caer en la apostasía. Vamos a ver el desarrollo del apóstata, para que lo podamos identificar. Alguien lo describe de esta forma. Esto yo lo vi en un libro de estudio. Es una persona que profesa ser un verdadero creyente, pero que en realidad nunca ha sido regenerado. Es una persona que profesa, habla, ser un verdadero creyente, pero en su interior no ha sido regenerado. ¿Qué significa ser regenerado? Haber experimentado el nuevo nacimiento. Es esto. Es esto. ¿Qué dice allí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo soy una nueva criatura porque experimenté el nuevo nacimiento. ¿Por qué experimenté el nuevo nacimiento? Porque creí y recibí a Cristo en mi corazón. Es una decisión que yo tomé. Por eso soy una nueva naturaleza. Soy una nueva creación de Dios. Por eso estoy regenerado. Por eso puedo ser renovado por el Espíritu Santo todos los días. Porque experimenté el segundo nacimiento. ¿Lo experimentamos todos nosotros al segundo nacimiento? ¿Estamos todos regenerados? Esa es la situación. De eso se nutre el apóstata. De personas que no están regenerados. Puede ser que haya sido bautizado y que participe de la comunión de los hermanos, pero al cabo de algún tiempo abandona, se desvía voluntariamente de la fe cristiana, renuncia maliciosamente al Salvador y no acepta que Cristo sea el Señor en su vida, niega la deidad de Cristo y niega la resurrección de Cristo. Eso hace un apóstata. Por más que hable del Señor, por más que predique del Señor, por más que escuche la enseñanza del Señor, su corazón no fue regenerado. Porque él no aceptó a Cristo en su vida. No lo acepta como Señor de su vida, como dueño de su vida. ¿Entienden? Es peligroso esto. No todo el que habla bien significa que sea cristiano. No todo el que se siente en la iglesia significa que sea cristiano. Porque dice la Biblia que el mismo Satanás se sienta en la iglesia como un ángel de luz. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios. Tengamos cuidado, hermanos, muchas veces. ¿Qué hacemos nosotros con la diferencia? Bueno, nosotros somos regenerados porque hemos creído, hemos recibido a Cristo y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Somos sellados. De ahí también se habla la palabra de Dios, que la salvación no se pierde. Porque al ser salvado, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo dice en Efesios capítulo 1. Y recibimos la ara del poder del Espíritu. Vamos a necesitar mucho poder del Espíritu Santo para poder discernir esto. No es fácil discernir los apóstatas, porque los apóstatas van por los creyentes comunes, por los creyentes liberales, por los creyentes que son niños en Cristo, entre comillas. Personas que son inmaduras, creyentes que son carnales,
creyentes que no les gusta que le digan la verdad en su forma más... La Biblia dice que nosotros debemos decir la verdad con misericordia, es lo que dijo Judas allí. En amor y en misericordia, pero verdad. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Pero esto, lo que está diciendo Judas, ya lo había dicho, por ejemplo, alguien que busque Hechos, capítulo 20, 28 al 31. Alguien que lo tenga, por favor, levante la mano, así Pablo le acerca el micrófono. Allí Ezequiel, muchas gracias, Ezequiel. Hechos 20, versículo 28 al 31. Después vamos a leer Primera de Juan, que ya hemos visto, 2:19. Pero primero Hechos, capítulo 20, del versículo 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Gracias, Ezequiel. ¿Vieron? Dice que no perdonarán al rebaño. No importa a quién ellos arrastren, no les interesa. No perdonarán al rebaño que Cristo salvó con su propia sangre. ¿Se da cuenta cuál es el límite? Que ellos no tienen límites para su predicación. Alguien que me lea Primera de Juan capítulo 2, 19. El que lo tenga. Levante la mano, porfis. Allá. Marcos, creo. Primera de Juan 2, 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gracias, Marcos. El permanecer es importante, es fundamental para un cristiano, el permanecer. Contra viento y marea, permanecer en tus convicciones o en mis convicciones. Si es en Cristo, excelente. Permanecer, estar, seguir creciendo. Yo tengo que seguir creciendo en la fe. Seguir creciendo para poder permanecer. Eso es lo importante. Allí vemos el modelo de estar plenamente con certidumbre de saber quiénes son los apóstatas. Vayamos ahora, versículo número 18 y 19. Dice, y los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo está la palabra espíritu? Es mayúscula. Y cuando está con mayúscula, ¿qué significa? Espíritu Santo. Exactamente. Juan habla mucho de ese espíritu, que debemos conocer los espíritus. Pero está en minúscula. Pero acá Judas lo pone en mayúscula. Y dice que los sensuales, los que causan divisiones, tengamos cuidado en causar divisiones. Tengamos cuidado de no estar unidos, porque Satanás utiliza eso. Los que causan divisiones, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice Judas, Dice que causan divisiones, los sensuales. Ahí me quiero detener un poquitito. Los sensuales. Ahí vamos a entrar en un terreno ríspido.
¿Qué quiere decir Judas con los sensuales? No tiene una connotación solamente sexual. Ojo. Ahí tendrías que mirar a predicar vos, Albert. Identificarme con el sistema mundano. Tiene dos acepciones esta palabra. Identificarme con el sistema mundano. Dar deleite a su carne con orgullo, ensoberberme, creerme que soy grande, porque mi autoestima está muy alto. Es el crecimiento del yo esto, yo lo otro. El crecimiento del yo es exponencial. Y lo segundo, se entiende que la palabra sensual se refiere al desarrollo del sentido, consecuentemente de lo sentimental, de lo emocional. Y esto está pasando muchas veces en la época actual. Cuando se hace mucho énfasis en lo sensual, en lo que te agrada escuchar, lo que te causa risa, lo que te causa agrado, te está diciendo lo que vos te gusta escuchar, te relatan historias que no son bíblicas, sino experiencias personales, te relatan algunas cosas, no es lo que dice la Biblia. Son burladores, son soñadores que mancillan su carne. Lo dice Judas. Pero por sobre todas las cosas, tiene que ver con el perfil psicológico. Los sentimientos, vieron que muchas veces, incorrectamente nosotros decimos, ¿y cómo estás en la iglesia? ¿Cómo te sentís? Eso es incorrecto. Yo no estoy aquí en la iglesia por sentimiento. Yo no estoy porque mi sentido me dice que estoy en el lugar correcto. Estoy en obediencia a la palabra de Dios. Y eso requiere voluntad. Mi voluntad la pongo a disposición de Dios. ¿Sabe por qué es incorrecto el sentimiento? Porque nosotros nos preguntamos, ¿cómo se sintió el Señor? ¿Cómo ustedes creen que se sentía el Señor en el Getsemaní? La Biblia dice que el Señor dijo, estoy profundamente hasta la muerte dolido. Nunca debemos hacer las cosas por sentimiento, ni porque nuestro sentido, porque nuestros instintos nos dicen que debemos hacer. Lo debemos hacer por obediencia. Debemos obedecer a Dios. Y eso va de acuerdo a tu voluntad, no va de acuerdo a mis sentimientos, ni a lo que yo piense. No debemos guiarnos por nuestra propia prudencia, por nuestros propios instintos. Muchas veces me ocurre a mí también, hermanos, que hago las cosas porque me parecen, o que hago las cosas porque siento que por ahí es el lugar que yo debo seguir. Y no es así. La autoridad de la verdad se obtiene porque uno obedece. Tengamos cuidado, ojo, es mi opinión, Cada uno puede tener la opinión que desee en su corazón, evalúelo, pero mi opinión es esta. Porque escribí esta frase, Dios es consecuente y consciente con su verdad. Lo vuelvo a repetir de vuelta, Dios es consecuente y consistente con su verdad. No hay contradicción en su palabra. Él no se puede negar a sí mismo. La verdad es una sola y es absoluta. Dios tiene la verdad absoluta. Yo no tengo mi verdad, ustedes tienen su verdad. No es así. La verdad está en la palabra de Dios. Dice la Biblia que Jesús es la verdad, la vida. Es el camino a Dios. Él es la verdad encarnada, dice Juan, capítulo 1.
Es el verbo de Dios. No hay muchas verdades. El mundo te hace creer que hay muchas verdades. Pero yo puedo ir por este lado, yo puedo ir por el otro. No. Dios es consecuente con su verdad. Tengamos cuidado con el perfil psicológico, hermanos. Porque ¿quién actúa en tu mente? Actúa Satanás. Con principios, con perjuicios, con argumentos. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 10. Satanás está en tu mente. Y vos y yo soy responsable de lo que hay en mi cabecita. Porque Cristo Jesús está en mi corazón. Si Cristo Jesús está en mi corazón y tengo el Espíritu Santo, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿En dónde dice esto? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2. Versículo que muchas veces leemos y se nos pasa por alto lo que dice, o no profundizamos lo que dice. 1 Corintios, capítulo 2. Esto lo voy a leer yo para que lo entendamos con el real énfasis que tiene la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 2. ¿Cuál es la solución a mis problemas emocionales? ¿Cuál es mi solución ante los problemas psicológicos que tengo yo? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es la solución a mi problema? Y vuelvo a repetir de vuelta, no estoy aquí para defenestrar ni para que ustedes tomen, cada uno toma su propia decisión. Pero yo les digo lo que dice la palabra de Dios. Primera Corintios capítulo 2, versículo de 6 al 13. Sin embargo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué dice ahí? ¿Qué significa esa palabra madurez? Los creyentes que son maduros. Los hermanos, las personas, los creyentes que conocen el alimento sólido de la palabra de Dios, que están preparados para defender la verdad y que aceptan la verdad. Sabiduría no de este siglo, ni de este mundo, ni del sistema de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perece. No existe para Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo. Allí aparece el misterio. Hay misterio que Dios guarda en su corazón que nosotros no debemos saberlo todo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció o sabe, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos revela cosas que no estaban en el corazón del hombre, que provienen del Espíritu de Dios, que provienen del Espíritu Santo. Y Dios la entrega a aquellos que son hijos de Dios. ¿Me entienden a dónde vamos? Fíjense lo que dice el versículo 10. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Más claro, échele agua, hermano. Cuando tenemos problemas emocionales, todo lo tenemos.
Algunos hermanos saben por lo que yo estoy pasando. Pero bueno, todos tenemos problemas emocionales. Recurrir al Espíritu Santo. No estoy diciendo que no recurras a un profesional. Si es tu voluntad, si vos lo deseas, perfecto. El Espíritu Santo te va a revelar lo que está en tu corazón. Dice claramente la palabra de Dios, lo dice. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice Pablo. Recurramos a la palabra de Dios, hermanos. Recurramos al Espíritu Santo. Confesar lo que tengas que confesar, perdonarte lo que tengas que perdonarte, pero recurrir al Espíritu Santo, que Él escudriña absolutamente todo. Te conoce a vos, mucho más Él me conoce a mí mucho más allá de lo que yo me pueda llegar a conocer. Vamos por último. Judas nos da consuelo y un consejo final. Discúlpeme, ya se me pasó el tiempo, pero es muy importante que entendamos esto. Y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No tengo ningún problema de mi parte, pero lo dice Dios. Y dice el versículo 20, pero vosotros, amados, edificados sobre la santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Allí está la respuesta que Judas da. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Versículo número 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Eso significa convicción. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Y dice el versículo 23, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentado sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es esta una de las salutaciones que aparecen en el Nuevo Testamento más maravillosas. Aquel que va a conservar tu vida sin caída, dice la palabra de Dios, porque es poderoso si tenés el Espíritu Santo. Es esto lo que nos... Bueno, ¿qué tal? Pasá. Es esto lo que nos aconseja Judas en su palabra. Es esto el que nos enseña la Biblia. Ahora bien, la pregunta es, ¿tenés a Cristo en tu vida? ¿Tenés a Cristo en tu corazón? La garantía, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo que va a entrar a tu vida, que nos va a guiar a toda verdad. Quizás haya alguien acá que no conoce a Cristo, pero la Biblia me enseña a mí que debo hacer algunas cosas previas. Dice que la Biblia debemos creer en Él. Debemos creer, aunque no hayamos estado en el Calvario, aunque no hayamos estado en el momento que vivieron los discípulos, ni los apóstoles, es creer en Él. ¿Qué significa creer? Confiar, descansar en Él. Él murió en la cruz para perdonar cada uno de sus pecados. Perdonó a todos los que estaban allí, incluido al malhechor. ¿Qué hizo el malhechor? ¿Tuvo obras buenas en su vida? No. El malhechor no tuvo obras buenas para ser salvo. El malhechor hizo una cosa, creyó en aquel que estaba al lado con él en la cruz, que estaba muriendo por él. Eso significa creer. Creer lo que dice la palabra de Dios, creer la obra redentora de Cristo en una cruz.
Creer que su sangre fue derramada por mis pecados y por tus pecados, derramada en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay que saber si eso lo querés aceptar en tu vida. Yo lo acepté hace muchos años. Y dice la Biblia que al arrepintiéndome de mis pecados, considerándome un pecador que había cometido errores y pecados, ¿qué es pecado? Infringir la santa ley de Dios. No significa solamente si robaste, si mataste, si te drogás, si ves cosas que no corresponden, puede ser constituido pecado. Pecado es desobedecer a Dios. Ya estás un pecador. Es lo que hizo Adán. Desobedeció a Dios. Adán no era ni delincuente, ni asesino, ni ultrajó, no violó a nadie, no mató a nadie. Desobedeció a Dios. Y a partir de ahí somos todos desobedientes. Eso es pecado. Desobedecer los mandamientos de Dios. No solamente lo que cometieron los judíos en el desierto por murmurar y por estar no respetando autoridad. Eso es consecuencia del pecado. Consecuencia de mi desobediencia y de tu desobediencia. Pero Dios nos llama a eso. A recibirlo en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque dice que aquel que cree y lo recibe en su corazón, Dios le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Y esa potestad la da Dios, no la puede sacar nadie. ¿Cuál es el premio de saber de querer y recibir a Cristo? El Espíritu Santo. Él te sella con el Espíritu Santo, Él me selló con el Espíritu Santo en mi corazón. Y hoy te invito que tomes esa decisión. Aquel que no crea, aquel que esto lo escuchó por primera vez, yo te invito que hoy lo aceptes en tu corazón. Vamos a orar por esto y vamos a orar por la finalización de este mensaje. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder comprender lo que dice Judas en su real dimensión. Ayúdanos a comprender, Señor, que estás demasiado cerca y vas a ejecutar tus juicios, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder entender y comprender, Señor, que estamos en los últimos tiempos y que la apostasía está, Señor, plenamente actual. Señor, ayúdanos a poder, Señor, a través del Espíritu Santo, ser sensibles al Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo si hemos conocido a Cristo. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha recibido a Cristo en su vida, que no cree en Cristo, Señor, que no ha podido descansar en Cristo, Señor, te pido que tú, Señor, pueda tomar esta decisión de arrepentirse de sus pecados, Señor, y decir en su corazón, te necesito, Dios, te necesito, Cristo, en mi vida, te necesito que cambies mi corazón. Señor, que cambies mis malos pensamientos, que cambies mis malas actitudes, mi mala conducta, Señor. Quiero recibirte a partir de ahora en mi corazón y en mi vida. Señor, te ruego, Padre Celestial, que entres en el corazón de esa persona que toma esta decisión. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, para que ella pueda seguir escuchando estas buenas nuevas que es el Evangelio, Señor, en su vida. Señor, Padre amado, damos gracias por este mensaje de Judas y a nosotros que hemos creído y que hemos conocido a Cristo Jesús y que lo hemos aceptado en nuestra vida, te pedimos que tú nos ayudes a poder comprender esta gran verdad, de esta gran carta, de esta gran epístola, Señor, que Judas nos enseña. Es tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra se va a cumplir tarde o temprano. Pero que tú tienes paciencia, Padre, porque también lo dice tu palabra, que tú tienes paciencia para que todos procedan a ese arrepentimiento, Señor. Tú nos das la oportunidad de seguir predicando el Evangelio, Señor. Tú nos das la oportunidad de dar estas buenas nuevas a las personas que lo necesitan, porque la humanidad necesita de un Cristo, necesita de un Dios que pueda curar sus enfermedades, que pueda curar su vida, que pueda curar, Señor, y salvar, Señor, ese pecado que tienen en su corazón. Guíanos en este tiempo. Gracias por tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Muchas gracias, Fer.
continuamos con la palabra. Voy a invitar a algunos de los músicos que acompañen, porque hubo varios cumpleaños esta semana. Hubo dos cumpleaños el día 23, si no me equivoco, y dos cumpleaños el día de ayer, el día 27. Ahí está el día 23, el cumpleaños de Priscila. Ayer fue el cumpleaños de Marcela y también fue el cumpleaños de Belén. Algunos de ellos están presentes, pasen aquí adelante. ¿Y me faltó uno más? Y el de Erika, sí, el 23. Ahí está, el primero fue el 23. Ahí está Erika. Y Belén. Salen ahí en la pantalla. Más acá. Bien, anuncios en cuanto a las reuniones de nuestra nueva iglesia. Recuerden, los días viernes, el viernes próximo va a tocar por medio de WhatsApp la reunión de oración, 21 a 30 horas. Pueden estar enviando ahí sus motivos, sean motivos de oración, de agradecimiento, alguna canción que quieran compartir, algún pensamiento también y demás. Y después también estar atentos también para escuchar también, como cada viernes podemos aprender más de la palabra de Dios también. Después los sábados, bíblico, como cada sábado a las 3 de la tarde. Para los que son nuevos preguntan qué es el club bíblico. Es una reunión de jóvenes que se realiza aquí mismo, en este lugar. Jóvenes entre 12 y 18. La próxima tarde no va a ser cualquier tarde, va a ser la tarde del postre. Así que están más que invitados los jóvenes para venir. Realmente nos vamos a pasar genial. Después, domingo como cada domingo, la reunión general a las 11:30 horas. No recuerdo si hay el domingo próximo hay cena. Sí, cena. Sí, primer y tercer domingo del mes. Ya estamos en el próximo mes. Cena del Señor a las 10 horas. Algunos anuncios más. Hay una de la escuelita. Ahí tenemos un cartel. Le voy a invitar a Walter Suárez para que anuncie en cuanto a él. En cuanto a la escuelita. Bien. Bueno, me pusieron en el lugar del otro Walter, como nos llamamos Walter, estoy en el lugar, por la escuelita. Sí, queríamos darle alguna información sobre lo que va a ser el Día del Niño y lo que va a ser la escuelita el día 18 de agosto. ¿Se llega a ver ahí la fecha? Sí. ¿Sí? El día 18 de agosto, la escuelita está invitando a los chicos de la escuelita y a toda la iglesia, ¿sí?, a participar de lo que va a ser una especie de picnic, ¿no? Si ella me corrobora, Belu, ¿sí? Va a ser una especie de picnic en donde la iglesia, ¿sí?, va a estar participando junto con los chicos de la escuelita, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que vayamos todos a acompañarlos a ellos. Ellos van a tener juegos, van a estar preparando también los chicos de la escuelita algunas pulseritas, algunas cosas para poder predicar el evangelio ellos. Porque el objetivo es que el barrio y las personas que están alrededor de la plaza donde vamos a ir sepan, ¿no?, que se van a hacer estos juegos, que se van a hacer esta actividad y para que puedan ir niños a ese lugar. Los chicos de la escuelita van a estar preparando, como les dije, pulseritas, distintas cosas para poder predicar el evangelio a los niños. Y la idea es que como iglesia estemos orando y nos estemos preparando. Y también después vamos a decirles si tenemos folletos o no, pero vamos a conseguir folletos para que las personas que vayan a llevar a sus hijos, a llevar a sus sobrinos, a llevar a sus niños, nosotros como iglesia podamos predicar el evangelio a ellos, ¿sí? Así que estemos preparándonos, ¿sí?, orando, estemos preparándonos para poder predicar el evangelio, para poder tener un folleto. Si nosotros no tenemos acá en la iglesia, seguramente vamos a conseguir, pero si ustedes tienen algún folleto, si tienen algo para poder compartir, también llévenlo ese día, que vamos a estar todos
ahí como iglesia y con los chicos, ¿sí? Una de las cosas importantes es que todos como iglesia estemos apoyando la escuelita para poder mirar a los chicos, ¿sí? Prestando atención a ellos, que no se pierdan, que estén ahí siempre en el lugar, que cada padre esté haciéndose cargo de su hijo, que lo pueda mirar, que pueda estar observándolo. Igualmente vamos a estar todos ahí como iglesia mirando a los chicos. Y este sería el objetivo. ¿Ver? No sé si me olvido de algo más. Y una cosa más. Seguramente el próximo domingo va a haber fotocopias de este folleto para poder pegarlas en distintos lugares de acá del barrio, en algunos postes, cuando salgamos acá de la reunión. Seguramente hagamos como para hacer propaganda de que va a estar este Día del Niño en esta plaza. La dirección es Avenida Buenos Aires y Monte Agudo. Es una plaza que no es muy conocida, pero tiene algunos juegos y tiene un campo grande para que poder hacer una actividad grande. Están yendo para aquel lado, cerca de donde era el destacamento de gendarmería. De donde era el destacamento de gendarmería, por ahí adentro en esa diagonal, es una cuadra. Así que está cerca de acá de la iglesia. Otra cosa importante, se suspende por lluvia. Si llueve, se suspende porque estamos todos al aire libre. Y los chicos no van a ir directo acá. Los chicos van a venir acá a la reunión. Todos vamos a venir acá a la reunión normalmente. Y recién a las 14 horas vamos a ir para la plaza, ¿sí? Vamos a ir todos para la plaza. Si la reunión termina antes, vamos a ir antes. Pero el horario es 14 horas que va a empezar la actividad. Así que sin más, se va a ir anunciando todos los domingos, que siguen hasta el 18 de agosto. Muchas gracias, Walter. Una oportunidad para aprovechar de hacer ese día, ese domingo esa tarde, para poder participar con los niños, ¿no? Un anuncio más, buenas noticias también en cuanto al tema de los aires acondicionados. Ya se empezaron a comprar los materiales y demás. Aún así, recordar que si quieren ofrendar específicamente para eso, acérquense a los diáconos, a Pipo, a Sergio, a Walter y también a Nico, si desean ofrendar en cuanto a eso, acercarse a esta persona para el tema de los aires acondicionados, que vamos a tener, si Dios quiere, Dios mediante, el año que viene para poder tener ya los aires acondicionados para la iglesia. Sin más, vamos a orar, así que empezamos a orar. Oramos. Señor Padre amado, gracias te damos por este día una vez más, gracias por la hermosa reunión que pudimos tener el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por compartir, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos también, a afirmarnos en tu palabra, Señor, también sabiendo que hay muchas adversidades, Señor, incluso puede haber dentro mismo de la iglesia, Señor, para poder estar atentos y poder conocer tu palabra a profundidad, Señor, sabiendo que nada nos va a poder hacer tambalear, Señor, desde de ella, Señor. Dejamos desde ya esta tarde en tus manos también, al regreso a nuestros hogares, Señor. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Muy bien, la reunión queda finalizada.